Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la primera semana de la temporada de Navidad, o como tradicionalmente se le llama, la octava de Navidad, los primeros 8 días después de las festividades solemnes de la Navidad, el nacimiento, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y en este día celebramos la fiesta de San Juan Apóstol y Evangelista. La primera lectura de hoy viene de la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Queridos hermanos, les anunciamos lo que ya existía desde el principio, lo que hemos oído y hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras propias manos. Nos referimos a aquel que es la palabra de la vida. Esta vida se ha hecho visible y nosotros la hemos visto y somos testigos de ella. Les anunciamos esta vida, que es eterna, y estaba con el Padre, y se nos ha manifestado a nosotros. Les anunciamos, pues, lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros, y juntos estemos unidos con el Padre y su Hijo, Jesucristo. Les escribimos esto para que se alegren, y su alegría sea completa. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 96 y el responsorio es: alégrense justos con el Señor. Alégrense justos con el Señor. Reina el Señor, alégrense la tierra, cante de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense justos con el Señor y bendigan su santo nombre. Alégrense justos con el Señor. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 20, versículos 2 al 9. El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor.
Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Hoy estamos celebrando la fiesta de San Juan, apóstol y evangelista. Según los evangelios, San Juan es hermano de Santiago, los dos hijos de Zebedeo, y también los evangelios nos dicen que su madre posiblemente es una tal llamada Salomé. Entre los discípulos de Jesús, entre los 12, particularmente que después Jesús los llama apóstoles, Juan, Santiago y Pedro parece que formaban pues un grupo más íntimo dentro de estos 12, puesto que a estos, Juan, Santiago, Pedro y Jesús, los encontramos en varias escenas muy importantes dentro de los evangelios. Por ejemplo, en la transfiguración, ahí se encuentra Juan, Santiago y Pedro. También en la sanación de la hija de Jairo, que Jesús le regresa la vida. Jesús entra a la habitación o a la casa de Jairo solamente acompañado por Juan, Santiago y Pedro. Igualmente hay otras escenas también donde solamente este grupo más íntimo a Jesús son testigos de algunos eventos claves tanto en el ministerio como en la vida de Jesús. A Juan apóstol también se le atribuye el Evangelio de Juan y la primera carta de Juan. La segunda y la tercera no se le atribuyen a él. Tampoco se le atribuye el libro del Apocalipsis. Ahora, hay una tradición que dice que Juan apóstol y evangelista, pues escribió las 3 cartas de Juan y también el libro del Apocalipsis. Pero muchos comentaristas, biblistas hoy en día, piensan que Juan apóstol, a quien llamamos apóstol y evangelista, pues más probablemente escribió solamente el Evangelio y la primera carta de Juan. Otro tema que surge cuando se habla de Juan apóstol evangelista, si este mismo Juan apóstol evangelista es el mismo a quien el evangelista en su evangelio nombra como el discípulo amado, ¿no? Y hay diversas opiniones que si este discípulo amado que se menciona en el Evangelio de Juan y que no se le da nombre, que si representa a Juan el apóstol y evangelista, que quizás no le da nombre por un sentido de humildad, que quizás el autor como evangelista pues no se quiere nombrar a sí mismo, ¿no? Pero hay muchos otros comentarios que opinan que este discípulo amado que sale en diferentes escenas en el Evangelio de Juan no es el evangelista, sino que representa el modelo del discípulo ejemplar. Particularmente en esta escena que hemos leído del Evangelio, cuando el discípulo amado que viene junto con Pedro, simplemente al ver la tumba vacía y al ver los lienzos y el sudario que cubría a Jesús, dice el Evangelio que vio y creyó, ¿no? Y que esta es la respuesta, esta es la reacción del discípulo como modelo que no simplemente se deja llevar por los sentidos, sino por la fe, que se deja iluminar, que se deja guiar por el Espíritu Santo y que por tanto este discípulo amado que sale en el Evangelio de hoy pues representa al discípulo ideal. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas propias de hoy. Y la primera lectura viene de la primera carta de Juan, que sí se le atribuye al evangelista Juan. Y en esta primera carta de Juan tenemos algo muy interesante porque no es una carta al estilo común de aquellos tiempos. Por ejemplo, si la comparamos con las cartas de San Pablo, pues no tiene una introducción. ¿Quién escribe y a quién se la dedica? ¿A quién se le dirige esta carta, ¿no? No se molesta por dar estos detalles de una carta
formal de aquellos tiempos y simplemente nos da una introducción muy similar a lo que encontramos en el capítulo número 1 del Evangelio de Juan, donde hace referencias a la preexistencia de Cristo que se hace uno con nosotros. Dice: queridos hermanos, les anunciamos lo que ya existía desde el principio, lo que hemos oído y hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras propias manos. Aquí el autor de esta primera carta de Juan nos está dando un testimonio, no simplemente de lo que han visto, de lo que han escuchado y lo que han tocado, ¿no? Así que no simplemente es una historia que han recibido, no simplemente es algo que alguien más les ha transmitido, sino que es algo que ellos mismos han visto, han contemplado, han tocado. Y es a Jesús, la palabra de Dios encarnada. Ahora, esta carta fue escrita después de la resurrección. Así que esto de escuchar, ver y tocar no simplemente es algo físico, sino también incluye aquí la experiencia de la resurrección de Jesucristo mismo. Pues es la experiencia de la resurrección y después la venida del Espíritu Santo lo que hace posible ahora al autor de esta carta decir esto, ¿no? Porque previo a la muerte y resurrección de Jesús, ellos habían visto, oído y tocado a Jesús, pero aún todavía no tenían claro, no tenían esa experiencia de decir: ajá, ahora comprendo, ahora comprendemos lo que Jesús nos decía, el por qué nos enseñaba esto y por qué nos dijo aquello, ¿no? Fue después de la resurrección y de la venida del Espíritu Santo que entonces todo eso que Jesús les enseñó, que compartieron con Él, entonces empezó a tener sentido. Y ahora este es el testimonio que ellos están dando. Así que incluye no simplemente la vida que compartieron con Jesús, sino también la experiencia de la muerte, resurrección, la venida del Espíritu Santo y después la ascensión de Jesucristo a la derecha del Padre. Así que todo esto va incluido en este testimonio que está dando el autor de la carta. Dice: nos referimos a aquel que es la palabra de la vida. Y decir que Jesús es la palabra de la vida solamente se puede decir después de esa experiencia con el resucitado, de esa experiencia que solamente la puede otorgar el Espíritu Santo. Dice: esta vida se ha hecho visible y nosotros la hemos visto y somos testigos de ella. Aquí hace referencia a la preexistencia de Cristo antes de la encarnación, que es lo que encontramos en el primer capítulo del Evangelio de Juan. Les anunciamos esta vida. Así que no es simplemente una historia, no es simplemente una experiencia, es una vida que ha transformado las vidas de estos discípulos que ahora están dando testimonio de esa experiencia que ha transformado sus vidas. Les anunciamos esta vida que es eterna y está con el Padre y se nos ha manifestado a nosotros. Aquí haciendo referencia a la encarnación, al Dios que se hace uno con nosotros en Jesucristo. Continúa diciendo: les anunciamos pues lo que hemos visto y oído. Así que es un testimonio, repito, que parte de una experiencia humana. Ahí en esa experiencia entra la relación con Jesús mismo, o sea, la fisicalidad de esa relación con Jesús, de haberlo visto, haberlo escuchado, haberlo tocado, haber comido junto con Él, compartir vida con Él, para que ustedes estén unidos con nosotros y juntos estemos unidos con el Padre y su Hijo Jesucristo. Así que el testimonio tiene el propósito de atraer a otros a esta experiencia del Dios hecho uno con nosotros, del Dios que lo ha dado todo por nosotros, del Dios que en su vida, pasión, muerte y resurrección ha vencido
a todo aquello que nos aleja de Dios, a todo aquello que nos separa de Dios, y en Jesucristo, pues Él nos ha reconciliado para que compartamos, para que el gozo que ahora ellos comparten por la pura gracia de Dios también sea nuestro. Y este es el porqué del testimonio que están dando, para que también los que ahora nosotros escuchamos, leemos este testimonio de ellos, también nos dejemos atraer, nos dejemos iluminar y nos dejemos transformar por la gracia de Dios. Pues esto es a fin lo que Dios quiere llevar a cabo en todos aquellos que se dejan atraer, iluminar y transformar. Y esto se lleva a cabo por medio de la proclamación de la buena nueva, por la proclamación del Evangelio. Así que se requiere del testimonio de otros, no simplemente de palabras, sino de vida, para que otros, como nosotros que hoy ahora leemos este testimonio, y también vemos el testimonio de vidas de tantos hombres y mujeres en la historia del cristianismo, y también aquellos cercanos a nosotros, que nos dejan en sus vidas plasmada la experiencia del Cristo que aún vive, del Cristo que aún viene a nosotros, del Cristo resucitado. Y este es también nuestro llamado, que así como el autor de esta carta nos comparte su testimonio de vida en Cristo, pues también ahora nosotros también que nos hemos dejado atraer, iluminar y también transformar, de que también seamos instrumentos, de que también seamos testigos del Dios vivo entre nosotros, del Cristo resucitado entre nosotros, para que también otros que aún no lo conocen lo lleguen a conocer, y al conocerlo amarlo, y al amarlo servirlo. Y termina la carta diciendo: les escribimos esto para que se alegren y su alegría sea completa. Aquí el sentido de alegría es más gozo que alegría. Por alegría entendemos risa, estar un cierto nivel de felicidad, ¿no? Pero yo creo que la palabra que más encaja aquí es la palabra gozo. Y gozo hace referencia a esa experiencia que aún en medio de la dificultad, en medio de la oscuridad, nos puede iluminar nuestras vidas, nos puede iluminar el día, ¿no? Es la experiencia de gozo que nos dice no estás solo, es una experiencia que nos dice que a pesar de ti mismo, a pesar de tus pecados, a pesar de lo que tú has rechazado, lo que Dios te ofrece, pues la buena nueva te dice, la gracia de Dios te dice, tú eres hijo e hija amado de Dios, ¿no? Y esta es la experiencia que cuando nos permitimos recibirla y ser en cierta manera poseídos por esta gracia, pues hace posible esta alegría, este gozo completo del cual el autor de esta primera carta de Juan habla. Una bella carta, prácticamente esta es la introducción de esta carta, muy diferente al tipo de cartas, por ejemplo, que tenemos en San Pablo, cartas que siguen un modelo, una tipología de aquellos tiempos con una introducción, quién es quien escribe, a quién se le dirige y cuál es el tema del por qué se escribe esa carta. Aquí Juan sigue un estilo muy diferente, pero es una carta impresionante. Quizás, no se puede comparar con las de San Pablo porque Juan, tiene un estilo único. Así como el Evangelio es muy diferente a los otros tres evangelios sinópticos, pues el de Juan tiene una teología muy diferente. Se le define como una teología alta descendiente, o sea que empieza en la preexistencia de Cristo, que después se hace uno. No nos dice cómo se hace uno, simplemente nos dice que por iniciativa de Dios, por amor de Dios a su creación, se hace uno con nosotros. A diferencia de los otros tres evangelios sinópticos, que empieza con la humanidad y después asciende a la divinidad. Juan no, empieza con la divinidad, con la preexistencia, y después continúa a la humanidad, a la encarnación.
Y esto refleja pues una teología diferente. La de los sinópticos sería una teología, digamos, baja, que empieza con la humanidad y después asciende hacia la divinidad. Y de Juan empieza con la divinidad, con la preexistencia. A esto se le llama una teología alta que después desciende hacia la encarnación. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Como estamos celebrando la fiesta de Juan Apóstol y Bautista, pues el Evangelio que se ha escogido es un Evangelio donde se menciona a Juan como apóstol. Ahora, en este Evangelio, la conexión que se hace con Juan Apóstol es de que al discípulo amado que se menciona en este Evangelio es Juan Apóstol y Evangelista, ¿no? Esta es la conexión. Ya al principio he dicho que hay otros comentaristas que dicen que el discípulo amado no es el evangelista ni el apóstol, sino el modelo de discípulo al cual todos somos llamados a ser. Pero el por qué este evangelio se ha escogido es porque los que lo escogieron afirman de que el discípulo amado es Juan Apóstol y Evangelista. El contexto de este evangelio es la resurrección. Y tenemos aquí también otro personaje muy interesante, María Magdalena, que aunque el evangelio de hoy solamente menciona a María Magdalena, por los otros evangelios sabemos de que María Magdalena va acompañada con otras mujeres. Y aquí en el pronombre plural que utiliza nos damos cuenta que el evangelista Juan da por entendido que María va junta con otras mujeres. Dice, el primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba. Aquí está el misterioso discípulo que Jesús amaba, que algunos dicen que es el apóstol y evangelista. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. No sabemos, pues hace referencia de que María Magdalena iba acompañada con las otras mujeres que los otros evangelios mencionan que fueron a la tumba para ungir el cuerpo de Jesús. Ahora en el evangelio empieza este movimiento físico tanto de Pedro como del discípulo amado. Dice, salieron Pedro y el otro discípulo camino al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa y llegó primero al sepulcro. Aquí nos deja la impresión de que hay una diferencia de edad, de que Pedro, tal y como se nos pinta en las imágenes que tenemos de Pedro, que quizás era mayor en edad y que por tanto pues no podía correr a la misma prisa o velocidad con la cual corría el otro discípulo, el discípulo amado, que por tradición se nos dice que era joven y es como se le representa en las imágenes que tenemos tradicionalmente de Juan apóstol y evangelista, más joven que Pedro. Y esto quizás por estas palabras pues quizás podemos afirmar eso de que el discípulo amado, si lo conectamos con el apóstol y evangelista, pues de que era más joven que Pedro. E inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. Así que llega primero a la tumba el discípulo amado, ve pero no entra, sino que espera a que Pedro llegue. Y en esto los comentaristas dicen de que el discípulo amado pues respeta la autoridad que tiene Pedro dentro de este grupo íntimo de Jesús. Y por eso espera a que llegue Pedro y para que Pedro entre primero. Dice, en eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo. Aquí podemos imaginarnos, ¿no?, que venían corriendo y que tanto el discípulo amado como Pedro venían con falta de aire. Así que han recibido la noticia de que Jesús, el cuerpo de Jesús no está en la tumba, de que se lo han llevado, ¿no? Así que el susto, la impresión, ¿qué habrá ocurrido, no? Después la carrera de correr hacia la tumba.
Y todo esto aquí se unen la experiencia emocional, psicológica y después la experiencia física de venir corriendo y estar sin aire, ¿no? Así que Pedro entra a la tumba, ve en el suelo las vendas con la cual fue preparado el cuerpo de Jesús y después el lienzo o sudario que cubría su cabeza, puesto en un lugar diferente. Mucho se ha escrito acerca del por qué da estos detalles el evangelista Juan, ¿no? ¿Por qué se toma el tiempo de dar tantos detalles en cómo los lienzos y el sudario estaban puestos? Los lienzos en la tierra, pero el sudario aparte, doblado y puesto donde el cuerpo de Jesús había reposado, ¿no? ¿Por qué estos detalles, no? Pues algunos dicen de que particularmente el lienzo o el sudario que cubría la cabeza de Jesús, el por qué esta parte es porque hace referencia, por ejemplo, de que como humano, Jesús, Hijo de Dios, como humano, plenamente humano, pues ya no necesitaba de ese velo para poder estar en la presencia de Dios. Por ejemplo, recordemos el caso de Moisés, que cuando estaba en presencia de Dios, él se quitaba el velo, pero cuando salía de ese encuentro con Dios, él se ponía un velo porque su rostro estaba muy iluminado y el pueblo de Dios, pues, le daba miedo verlo cara a cara cuando su cara estaba radiante después de haber estado en la presencia de Dios, y que por eso Moisés se ponía ese velo cuando él hablaba con el pueblo. También San Pablo nos dice que después de que Dios nos llama a su presencia, de que Él nos hará ver tal y como Dios quiere ser visto, que ese velo que en nuestra humanidad nos previene ver la realidad y plenitud de Dios, pues ya no será necesario. Entonces, por eso, algunos comentaristas dicen que este detalle del por qué el sudario está aparte, porque ya en la resurrección, el Cristo resucitado, que ya pasa a la presencia del Padre, ya no necesita ese velo humano, porque ya su existencia ya no es humana, sino como eterna, como el Padre, ¿no? Así que ese es uno de los comentarios que se da del detalle por qué el sudario está doblado y puesto aparte. Y ahora viene la reacción del discípulo amado, que representa el modelo de discípulo al cual todos somos llamados a ser, que entra al sepulcro. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, y vio y creyó. ¿Y qué fue lo que vio? Vio la tumba vacía, vio los lienzos en el suelo y vio el sudario doblado y puesto donde el cuerpo de Jesús había reposado, y que eso fue suficiente para creer. Así que esta experiencia del discípulo amado es la experiencia no simplemente física o humana, sino es una experiencia de la gracia de Dios que hace posible que esa experiencia de la tumba vacía, de los lienzos en el suelo, del sudario doblado y puesto a un lado, de que esto ya son motivos que lo conectan al discípulo amado con la tradición que habla acerca del porqué del sudario, del porqué de la tumba vacía, y que por la gracia de Dios se deja iluminar, se deja llevar a ese estado de conocimiento que solamente Dios puede dar, ¿no? Y esta es la experiencia del modelo de discipulado tal cual también nosotros somos llamados, de que por encima de lo físico, por encima del intelecto, por encima de los sentidos, ¿no? Hay otra forma también de conocer a Dios que solamente por la gracia de Dios se nos puede dar, ¿no? Y es la experiencia, la gracia del Espíritu Santo que estos mismos discípulos de Jesús vivieron después de la resurrección por la gracia del Espíritu Santo, que fue por medio del Espíritu Santo que lograron entender, llevado a ese punto de esa experiencia cuando pueden decir, ajá, ahora sabemos, ahora entendemos, ¿no? Y esto es algo que solamente Dios nos puede dar. Así que
Este es el testimonio del evangelista acerca de su experiencia, de la humanidad de Cristo, de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo. Todo esto bajo la sombrilla de la gracia de Dios y del Espíritu Santo, que en cierta manera le da sentido. Lo pone en su lugar para que puedan llegar a ese punto de decir: ahora entendemos, ahora puedo creer, pero por la pura gracia de Dios que me da esta capacidad de ver más allá de mis ojos físicos, más allá de mis sentidos. Muy bien, hermanos, pues este evangelio también, ahora en temporada de Navidad, pues también es clave, puesto que somos llamados a encarnar, a dejarnos iluminar también para poder encarnar al Dios que se hace uno con nosotros por la pura gracia de Dios, por la gracia del Espíritu Santo, ¿no? Y es un evangelio apropiado para esta temporada de Navidad, que no solamente somos llamados a recordar el nacimiento de nuestro Señor, sino también a encarnar nosotros, a que este Dios que se ha encarnado en nuestra humanidad se haga también vida, realidad en mi vida, en tu vida, en nuestras vidas. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga.